estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieran más de lo que me amas, el Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, el Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz, sé mi fuerza hoy, oh Jesús, encuéntrame, escondite, alcánzame si huyo, oh Señor. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como un padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor, oh ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor. Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Muy buenos días, nuevamente aquí agradecidos por nuestro Padre, por la oportunidad que nos brinda cada día de volver a estudiar su palabra y también por la oportunidad de vivir un día a la vez. Y hoy día estamos con esta alabanza, con esta adoración. Ven Señor, derrama tu gloria. Cuando nosotros pensamos o imaginamos qué es gloria, y dice que es el poder de Dios. Cuando nosotros pedimos, ven Señor, derrama tu gloria, es el poder de Dios, es la fuerza de Dios que se derrama sobre nosotros. Entonces, cuando la fuerza de Dios viene sobre la vida de un hombre, de un ser humano, ese ser humano puede hacer algunas cosas que humanamente, con la mente del ser humano y con la fuerza humana, no se pueden hacer. Vienen milagros, vienen sanidades, vienen libertades, se libertan pueblos. ¿Sabe por qué se libertan los pueblos? Porque cae la gloria de Dios. Se libertan naciones, se cambian estadísticas, se cambian reinos, porque el reino de Dios, cuando trae luz, trae la gloria,
trae el poder de Dios, hay cambios. Y son los cambios que realmente necesitamos hoy día. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de la gloria de Dios, o que es el poder de Dios y es la fuerza de Dios. Con eso la vida y todo lo que nosotros emprendamos se nos hace más fácil. Entonces hoy día vamos a ver lo que nos dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 16. Dice el apóstol Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Pablo está hablando de una defensa de él por muchas acusaciones, por cárceles, castigos que él pasó, pero dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Porque a veces nosotros necesitamos tantos amigos, tantos hombres fuertes, tener alguien que realmente nos defienda, abogados, en fin, para que nos defienda. Pero el apóstol Pablo dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Pero dice, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pablo está admirado de que después de haber trabajado tanto, después de haber enseñado el camino, la verdad, la salvación, después de haber edificado gente, pensando que en algún momento ellos podían tal vez defenderlo, porque es lo que nos falta a nosotros, fe, y nuestra humanidad se debilita, y por eso dice Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado a cuenta, le dice a Dios. Me desampararon mis amigos, mis discípulos, los creyentes, los que creía yo que eran mis amigos, ninguno estuvo a mi lado. Sin embargo, Pablo dice: pero que no les sea tomado a cuenta este delito que habían cometido. Verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. Entonces, aquí Pablo está ratificando que si él estaba hablando era porque había salido de este asunto ileso. Y dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Entonces, ¿quién es que da la fuerza? Y cuando Dios le da fuerza a una persona, es la gloria de Dios que ha caído. Por eso este cántico dice: ven, Señor, derrama tu gloria. Si Dios derrama su gloria sobre usted, sobre mí, entonces viene fuerza. Y la fuerza no es humana, no es terrenal, no es animal, ni es diabólica. La fuerza es de Dios, pero el Señor estuvo a mi lado. Si Dios está a su lado y está a mi lado, ¿para qué necesitamos nosotros de muchedumbre de hombres o gente que se ponga a nuestro lado? Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Nosotros necesitamos fuerzas en estos tiempos para que la predicación, el deber que tenemos de ir y predicar, lo podamos cumplir. Entonces hoy día nosotros no debemos asociarnos, no debemos esperar de organizaciones humanas, sino que debemos esperar como Pablo que el Señor esté a mi lado y me dé las fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Yo también, usted también necesitamos escuchar la predicación, necesitamos predicar, pero necesitamos la fuerza, la gloria de Dios. Y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Dios le dio fuerzas a Pablo, me las va a dar a mí, que creo se las va a dar a usted, para que nosotros llevemos adelante la predicación a todos los gentiles. ¿A cuáles? Gentiles, al que no conoce a Dios, para que oyese. Y así fui librado de la boca del león. Cuando habla de la boca del león, no está hablando de un león literal, sino de todos los que se oponen, de todos los que ofrecen cárceles, de todos los que tratan de denigrar, de todos los que tratan de difamar a aquellos que traen el evangelio. Y a veces parece que nos sentimos solos, pero dice Pablo que Dios le dio fuerzas para la predicación. Hoy día necesitamos las fuerzas para esa predicación y sabemos que Dios nos puede librar. Y dice en el 18:
y el Señor me librará de toda obra mala. Si usted comienza a buscar y a servirle a Dios, Dios lo librará a usted y a mí de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Hay un reino celestial, el cual Dios a los que tiene apartados, a los que ha guardado, Él los guardará. En Él, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros en este tiempo podemos darnos cuenta de que sí podemos nosotros servirle a Dios cuando nosotros trabajamos con la gloria de Dios derramada sobre nuestras vidas. Es necesario que en estos tiempos nosotros tengamos la fuerza de Dios. Sin la fuerza de Dios nos sería imposible. Y vamos a ver en el libro de Hebreos, otra parte, en Hebreos 11, verso 32, hablando Bernabé, ahí nos hablaba el apóstol Pablo. En Hebreos 11, 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿Qué más digo? Dice, hablando de todos los hechos que esta gente había hecho por la fuerza y por la gloria de Dios, que lo manifiesta aquí el libro de Hebreos 11, que ahí claramente nos da a entender que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por la fe. Usted y yo debemos tener fe, pero también debemos entender que la fe no actúa sola, sino por la gloria de Dios y por la fuerza de Dios. Y dice aquí: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Hay muchos hechos de la gloria de Dios manifestada en los hombres, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino. Mire, por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de león. Ustedes saben la historia que David tomaba al león y lo mataba. Y ustedes saben que Daniel fue tirado al foso de los leones y los leones se les cerró la boca porque la gloria de Dios era manifestada en defensa de sus ungidos o de sus escogidos. Entonces hoy día derrama tu gloria, quiere decir que se derrame la presencia de Dios en nuestras vidas y que realmente de Él procede el poder. La gloria es el poder de Dios y que de Él viene la fuerza. Y verso 34. Apagaron fuegos, mire, los hombres, fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Cuando la espada venía, ellos podían detenerla. ¿Y qué más dice? Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, porque la gloria de Dios venía sobre sus vidas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Cuando la gloria de Dios viene, aún los ejércitos más grandes y extranjeros pueden comenzar a huir. Entonces estamos viendo aquí cómo la gloria de Dios, porque es que dice derrama tu gloria. Pues bien, Señor, derrama tu gloria, que es el poder de Dios, es la fuerza de Dios que nosotros realmente necesitamos. Ahora vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 6:10, dice la Biblia de esta manera: por lo demás, hermanos míos, la palabra del apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos míos, fortalezcase, pero no en su fuerza, no en su consejo, no en su concepto. Dice el apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué nos podemos fortalecer? En el poder de la fuerza, que es la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios cuando Él nos da fuerza, cuando Él nos da sabiduría, cuando Él nos da contentamiento, cuando Él nos da realmente todo lo que necesitamos.
Ese es el poder de su fuerza y esa es la gloria. Y dice el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todos los días, todos los seres humanos tenemos acechanzas malignas del mal, del infierno, y en fin. Pero aquí el apóstol Pablo dice, vestidos con toda la armadura. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Es la gloria de Dios, es la fuerza de Dios para que uno pueda estar firmes contra las acechanzas aún del diablo. Entonces, mirando todo esto, nosotros nos damos cuenta que esa es la gloria de Dios. Y viendo esto, vamos a ver que si hay esos consejos en el Nuevo Testamento, ¿qué pasó en el Antiguo Testamento? Ya que en el libro de Hebreos dice, ¿qué más si yo contara las cosas de Gedeón? Vamos a ver pues que realmente Gedeón fue un hombre que cambió la historia de una nación, de un pueblo, de una generación en su tiempo. Pero ¿cuándo cambió? Cuando él realmente escuchó la voz de Dios, escuchó el llamado, como usted que tiene llamado, porque Dios nos quiere para cambiar este mundo. Este mundo que realmente camina más en las ondas del mal que del bien. Y nosotros, si somos llamados, usted es uno llamado como Gedeón. Y vamos a ver en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 1. Vamos a poner como ejemplo en este verso 1 qué habían hecho el pueblo de Israel y qué tal vez usted esté pensando hacer o tal vez lo ha hecho. Pero déjeme decirle que Dios lo está llamando a usted para cambiar este mundo. Y dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué fue lo que hicieron los hijos de Israel? Lo malo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida no hemos hecho lo malo? Y hemos hecho más lo malo que lo bueno, aunque a veces nos justificamos según la fuerza humana, según la sabiduría humana, pero no según el poder de Dios. Y dice, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Aquí en este tiempo el pueblo de Israel había hecho lo malo y Dios mismo los entregó en la mano de Madián por 7 años. Dios ha entregado por 7 años, por 70 años, por 400 años, en fin, en cada tiempo, porque hemos hecho lo malo, porque confiamos en nuestras fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Y eso es lo que realmente ha venido marcando la diferencia. Y vamos a ver que al saltarnos al verso 6, para que nos alcance el tiempo, de este modo empobrecía Israel en gran manera. ¿Por qué se empobrecía? Porque habían hecho los malos ante los ojos de Jehová. Y esa es una de las causas por que a veces nosotros empobrecemos, y no solamente económicamente, sino en salud, en moral. Empobrecemos de alguna manera de todo lo que necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque hemos hecho lo malo como el pueblo de Israel. Y de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, porque ellos se habían alineado a los madianitas. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y aquí cuando se quiere hacer un cambio, hay que clamar. Cuando nos vemos perdidos, cuando estamos empobrecidos, cuando no nos sale nada bien, hay algo que podemos hacer y aprender de Israel, que cuando estaban entregados al mal, clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, del pueblo de Madián o madianitas, que los tenían presos y esclavos, pero ellos clamaron a Jehová, dice la palabra de Dios, el verso 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Cuando hay alguien que está clamando porque Dios le hable, Dios tal vez no le va a hablar personalmente a usted. Pero dice que cuando ellos clamaron, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Hoy día todos aquellos que se atreven a ir a tocar la puerta de una casa para ir a decir que Dios lo quiere sacar del cautiverio, Dios lo quiere librar del mal, Dios lo quiere librar de la boca del león, Dios quiere librarlo a usted
como al pueblo de Israel que lo libró de la mano de los madianitas. Dios quiere librar a sus seres humanos. Pero ¿cómo lo hace? Enviando un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que escucha la voz de Dios y va a hacer lo que Dios le dice. Ese es un profeta, el que lleva el mensaje, que no lo distorsiona, que ni le aumenta ni le quita, sino que va con el mensaje de Dios, porque Dios trae un mensaje perfecto a la tierra. Cuando hay clamor, Dios envía un profeta, porque a veces nosotros estamos clamando a Dios por alguna circunstancia mala o porque hemos hecho lo malo, pero nunca escuchamos la voz de Dios porque no escuchamos al profeta, no escuchamos al enviado. La palabra enviado quiere decir profeta. Dios te manda a un ser humano mismo para que te hable. Y dice que Dios le mandó a Israel un profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová. Esto es lo más grande, escuchar de la boca de un hombre o de un profeta que diga: así ha dicho Jehová. Porque muchos sabemos hoy día expositores, predicadores y aún puestos como profetas, pero que Dios no nos ha dado palabra. Que se andan inventando las palabras para congraciarse con alguna persona o con pueblo. Pero cuando el hombre es enviado de Dios, él dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Porque eso es que cuando nosotros tenemos un mensaje, tenemos que llevarlo tal cual nos dice Dios. Que es un profeta, no es el que se inventa, no es el que hizo un estudio muy largo para hacerse profeta, porque no depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios llama. Y si Dios lo llamó a este hombre o a cualquier profeta en este tiempo y todos los días que Dios está llamando a miles para llevar el mensaje, ese es el profeta. Profeta es el que lleva el mensaje. ¿Y cuándo es usted profeta? Cuando va a decir a una casa, a un hogar, lo que Dios quiere, que nos volvamos a Dios. ¿Para qué no sigamos en cautiverio? ¿Para qué no sigamos en maldición? ¿Para qué no sigamos en la pobreza? Y dice la palabra de Dios que el profeta le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Cuando nosotros venimos a Cristo, algo que ya Dios hizo es que nos sacó del mundo donde vivíamos, de casa de servidumbre, porque le servimos a otros dioses, porque no conocemos al Dios que envía profetas. Y dice el verso 9: os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron. ¿Qué es lo que nos saca a Dios de la aflicción o de los que nos afligen, de aquellos que nos tratan mal? De la mano de los egipcios, que quiere decir gente pudiente económicamente, pero con maldad en el corazón, que no le importa la pobreza, que no le importa la situación que usted o yo estemos pasando, solo ellos se preocupan por el bienestar de ellos. Hoy día en el mundo eso es lo que existe. Cuando usted ve los gobiernos, cuando usted ve los políticos, solo les interesa lo de ellos. No crean que todo lo que dicen yo voy a dar, yo voy a suplir. Solo Dios puede suplir. Y os libré de mano de los egipcios y de la mano de los que les afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Dios le estaba hablando a Israel, era un pueblo que no tenía tierra. Yo lo saqué de esclavitud, yo lo saqué de manos de los egipcios y le di tierra. Porque una de las cosas cuando Dios nos saca del mundo donde nosotros estamos viviendo, solo es una cosa: darnos tierra, darnos bendición, quitarnos la aflicción, quitarnos a nosotros la esclavitud para bendecirnos. Y Dios le da la tierra. Y dice el verso 10, y mucha atención: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Dios quiere que sea suyo y que sea mío. Dios, ese es el plan. Yo soy. Cuando Dios dice yo soy Dios, quiere decir yo reino, yo mando. Si ustedes obedecen, recibirán lo que yo tengo. Dios es dueño del cielo, de la tierra, del mar y de todas las riquezas del mundo. Entonces, si su Padre es Dios y si mi Padre es Dios, nosotros no tenemos por qué vivir empobrecidos como aquí se iban empobreciendo. Porque el mundo, la gente, los métodos humanos te empobrecen, más la gloria de Dios, más la fuerza de Dios siempre te lleva de aumento en aumento. Esto es como estamos viendo este cántico que dice: ven, Señor, derrama tu gloria, derrama tu fuerza, derrama tu poder sobre mí, porque es lo único que puede hacer el cambio de vida. Y dice, y les digo, yo soy vuestro Dios. Si Dios es tu Dios, Dios te dice hoy día: no temáis,
a los dioses de los amorreos. No temas a los hombres, no teman a los que te pueden engañar acá en la tierra diciéndote que tal santo o tal virgen te puede hacer eso. No temas, dice, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. No temas a los dioses que están ahí cercanos tuyo, a los que celebran. No temas a los que ellos celebran y tú mismo habitáis ahí, pero no habéis obedecido mi voz. ¿Cuál fue el problema de Israel? Que Dios les había dicho que no teman ni le teman a los dioses que estaban alrededor de ellos, pero Dios dice, pero no habéis obedecido mi voz. El empobrecimiento, la maldición viene a nuestras vidas cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón, que de quién estamos hablando, que en hebreo dice que no se cuenta la historia de Gedeón, porque es muy grande de la fuerza que Dios le dio a Gedeón, de la gloria que se derramó sobre Gedeón para libertar a un pueblo. Y dice aquí, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hoy día muchos seres humanos estamos escondiéndonos de la deuda, escondiéndonos aún de las enfermedades como en este tiempo. Aún nos escondemos de mil cosas porque hay miedo, miedo a la enfermedad, miedo a la pobreza, y en lo que tú temes, tú caes, dice la palabra. Entonces hoy día Dios dice, no temáis, obedeced al Dios de los hebreos. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Y el verso 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estaba de Gedeón limpiando un trigo, estaba Gedeón sacudiendo ese trigo, quitándole lo malo para esconderlo de los madianitas. Yo no sé qué está escondiendo. Usted tal vez estará escondiendo dinero para que un día no sepan cuánto tiene. Usted estará escondiéndose tal vez de la enfermedad, no sé, en fin. Pero yo quiero decirle algo, que Gedeón también estaba escondiendo la cosecha para que no se la quiten los madianitas. Estamos escondiéndonos tras de una mascarilla para que no nos pegue la enfermedad. Más o menos es lo que estaban sufriendo en este tiempo, porque los madianitas era un pueblo fuerte que ajustaba, que ahorcaba, que empobrecía al pueblo de Israel. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Y si usted ya es pueblo de Dios, que está caminando con Dios, yo le quiero decir hoy día, oiga la voz de Dios y no se deje empobrecer más de los madianitas. Entonces el 12, el ángel de Jehová se le apareció, ese profeta, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios te dice a ti, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Si Dios está contigo, como le dijo a Gedeón fue llamado en este momento. Y así dice aquí en el título de Jueces 6, dice llamamiento de Gedeón. ¿Cómo lo llama Dios? Cuando estaba limpiando, él estaba limpiando y sacudiendo el trigo para tener que comer, pero esconderlo de los madianitas. Yo no sé qué está escondiendo usted, pero usted se está escondiendo tal vez de Dios. Y Dios solamente le dijo a través del ángel, le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Tú eres un varón esforzado y valiente si estás determinado a hacer lo que Dios dice. Verso 13. Y Gedeón respondió al Señor, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué ha sobrevenido todo esto? Esto es lo que la gente se pregunta. ¿Por qué estamos en pobreza? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto si Dios está con nosotros? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? A veces la gente se pregunta, ¿por qué estoy en esta pobreza? ¿Por qué estoy en esto? Si Dios es bueno, que si Dios bendice, que si Dios hace llover, si Dios es el que te exalta, si Dios es el que te enriquece, ¿por qué nos ha venido? Y eso también preguntó Gedeón. Y dice el verso 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, escúcheme bien,
Yo no sé cuánta fuerza, tal vez ya no tengas, tal vez estés en una cama, caído, no sé cuál sea tu situación, no tengas que servirte en la mesa, no tengas con qué cobijarte, pero Dios te dice, Jehová le dijo ciertamente, dice el verso 14, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Mira a este muchacho que está asustado escondiendo la comida. Dios le dice, ve con esta tu fuerza, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Si Dios te ha llamado, si Dios te envía, ¿por qué tú estás mirando que necesitas dinero, que necesitas vehículo, que necesitas avión? Tú no necesitas nada, tú necesitas la gloria, la fuerza, el poder de Dios derramado sobre tu vida para hacer lo que Dios te ha mandado. Y el verso 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Porque usted piensa, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre. Es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Tan chiquito se volvió y dijo que la familia era pobre. Y dice el 16, y Jehová dijo ciertamente, yo estaré contigo. Para que tú ganes las batallas en este mundo, hay solo este secreto. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Tú has sido llamado para derrotar, no para vivir derrotado. Pero cuando Dios te da la palabra, créele, levántate y tú derrotarás. Mira a todos los madianitas. Y dice el verso 17, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y respondió, yo esperaré hasta que tú vuelvas. ¿Por qué a nosotros no nos funciona cuando Dios nos llama? Porque nunca nos ha costado que nos den seminarios de ofrenda. Pero a Gedeón lo llamó Dios y le dijo, tú con tu fuerza vas a sacar a Israel de los madianitas. Y dice que le dijo él, si yo he hallado gracia, permite que yo vaya por mi ofrenda. No le dieron un seminario de las ofrendas, pero aprendió a ofrendar. Porque si Cristo está en tu corazón, la señal más grande que tú tienes es que le dice, Señor, espera, que yo voy por mi ofrenda. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes de sin levadura y un efa de harina y lo puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de la encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo. Lo importante es la obediencia. Y entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne. Y el 21, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, subió fuego de la peña, y el cual se consumió la carne, los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista, porque había cumplido su misión. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel cara a cara. Pero ahora le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces Dios te dice, si Él te ha llamado, tú puedes enriquecerte hoy día, tú puedes tener la fuerza. Deja y pide que la gloria de Dios caiga sobre tu vida, y así como Gedeón, que se pensaba era el más pequeño, era el más pobre de una familia más pobre, Dios le dijo, tú con tu fuerza sacarás a Israel de la mano de los madianitas. Hoy día estamos para sacar a nuestra familia, estamos para sacar a nuestros amigos, estamos para orar por los pueblos, estamos para interceder por las naciones, estamos para con la fuerza, con la gloria de Dios, salvar a la humanidad. En el nombre de Jesús. Bendición. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.